¿Qué tal? Aquí estoy otra vez para dar mi opinión de algo que nadie me pidió. No se crean, no. Sí me lo han pedido sobre el Halloween y sobre el Día de Muertos. Y bueno, sobre el Halloween en concreto, yo en lo personal no lo celebro porque no tengo nada que celebrar. Aparte, sabemos que tiene un origen bastante oscuro y que en épocas recientes o relativamente recientes, eh, ha ido tomando un carácter todavía más oscuro aún. Se dice que está muy relacionado con la cuestión de la brujería, del satanismo, y que se hacen cosas atroces en esa fecha. Eh, Aquí la cuestión es llevar a los niños a que pidan Halloween, dejar que se disfracen o no dejar que se disfracen. En lo personal, no. No, y aquí yo he visto en los cristianos dos posturas. Habrá quienes dicen, no, no hay que dejarlos porque el hecho de que se disfracen y de que salgan a pedir Halloween es un acto de adoración al diablo. Y por otro lado, hay quienes dicen, no pasa nada, si está mal, los orígenes del Halloween y qué pena que haya gente que haga cosas malas, pero mis niños nada más se quieren disfrazar y quieren dulces. Entonces yo los dejo ir. Bueno, yo no estoy en ninguna de las dos posturas. Ni creo que sea algo inocente porque obviamente toda la temática va en torno a lo oscuro, a lo terrorífico. Se pone al alcance de los niños estos temas que obviamente abre el camino para que no se asusten o no se espanten de ciertas prácticas esotéricas o de ciertas cuestiones macabras. La verdad es que no es muy recomendable ligar a los niños con este tipo de cosas. Por eso yo no estoy de acuerdo. Pero el otro extremo de decir el que los niños se vistan y que pidan dulces es un acto de adoración, pues tampoco. Digo, la adoración implica voluntad. Para adorar a Dios necesito querer hacerlo. Para hacer un acto de adoración a Satanás o a cualquier otra cosa, cualquier acto idolátrico, lo que sea, tiene que haber voluntad de. ¿Sí? Por más feo que parezca lo que están haciendo los niños o los disfraces, por más horribles que sean, no es en sí mismo un acto de adoración. Pero desde luego, como dije, es la puerta para que sí se vayan acostumbrando a esos temas y que sabemos por testimonios que muchos que han entrado al mundo del satanismo lo han hecho precisamente primero con prácticas muy relacionadas a lo que se hace en Halloween. Además de que de alguna manera se da pie al vandalismo, se da el pie a la rapiña, muchas cosas muy feas. ¿Cuál debe ser la actitud, creo yo, como cristianos, como católicos? Es un buen momento para orar. El Halloween es un buen momento para orar en desagravio por todo lo que se hace ese día. Se sabe también que por testimonios de personas que han pertenecido a esos grupos ocultistas o satanistas que se suele robar a Jesús en la Sagrada Eucaristía y hacer cosas muy feas con el sacramento. Entonces hay que orar en desagravio por todas esas acciones que se hacen. Es un buen momento para la oración. Eso es en cuanto al Halloween. En cuanto al Día de Muertos, es un poquito más complicado en el sentido de que el Día de Muertos en México ha tomado se ha hecho como que la fiesta insignia del país. En otras partes del mundo, hablar de México es hablar del Día de Muertos, como que
se ha querido dar esa proyección y viene sabemos, de las culturas prehispánicas, ese culto, pero que no es un culto que vaya muy relacionado con lo que en el cristianismo pensamos sobre la muerte y sobre nuestros fieles difuntos. Justamente en la película de Coco de Disney, pues vemos que se nos presenta una especie de paraíso sin Dios, todo una interpretación muy libre de lo que fueron o de lo que creían los antiguos pobladores de lo que se convertiría después en México. Entonces, el problema aquí es que últimamente, al darse tanta difusión al Día de Muertos, vemos cada vez que los altares de muertos llevan más elementos de las culturas prehispánicas y menos elementos cristianos. Sabemos que cuando llegaron los misioneros, lo que hicieron fue cristianizar ese culto que se tenía a la muerte y transformarlo más bien en un culto para rezar por las almas de los fieles difuntos. Sí, que eso es lo que debemos celebrar, los fieles difuntos, no el Día de Muertos. El Día de Muertos no lo debemos celebrar, sino más bien el Día de los fieles difuntos. Sí, recordar a los que se nos han adelantado, orar por ellos. Pero todos esos elementos prehispánicos que se le van metiendo y tanto abuso de calaveras y todo eso, pues realmente remite más a la muerte que a la cristianización de esta celebración. Voy a dejar dos enlaces a dos videos, uno del padre Luis Toro que habla justamente de esto del Día de Muertos y uno buenísimo, está largo pero vale la pena verlo, de Fray Nelson Medina, que habla sobre el Halloween. Bueno, y básicamente eso es lo que tenía que decir. Hay que darle más importancia al día que está en medio de estos dos y que casi no le damos tanta importancia, que es el Día de Todos los Santos, porque a eso sí estamos llamados todos a la santidad. Y a esos que se nos han adelantado dando ejemplo de santidad, de una buena amistad con Dios, pues a ellos hay que recordarlos también.